Amigos de P1 Autos, bienvenidos al séptimo programa de este ciclo. Como les dijimos la semana pasada, hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a hablar de Hyundai, una de las marcas generalistas que ya estaba en el mercado argentino antes de la apertura de las importaciones que se dio a partir de enero del 2024, ya sin ningún tipo de restricción, más allá de las que tenga cada marca, y que sin embargo aprovechó esta apertura para poder generar nuevos mercados, nuevos productos, porque avanzó en segmentos que no estaba. El Hyundai HB20, este vehículo, que se vende en Argentina desde enero del 2025 en dos versiones, hatchback o sedán, ambos del segmento B, se han convertido en una de las niñas mimadas del mercado. ¿Por qué? Porque este auto tiene el mismo precio desde noviembre del año pasado, lo mantiene todavía, aún en mayo, y lo más importante es que gracias a ese precio le permitió llegar a estar entre los 3 autos más baratos de Argentina y el auto del segmento B más barato del mercado argentino por sobre Fiat Cronos, Peugeot 208, Toyota Yaris, Volkswagen Polo Track, etc. Todos los autos de ese segmento B, este es el mejor posicionado. Pero además del precio, y este es el distintivo que quizás hace que sea un éxito de ventas, es su equipamiento. Tiene motor 1.6 litros, aspirado, no es turbo. Tiene caja de 6 velocidades automática de convertido de par con levas al volante y tiene un equipo de ADAS, un equipamiento de asistencias a la conducción, como ningún auto de los de acceso a la gama que tienen las otras marcas con las que compite. Eso le permite, por su precio y por su equipamiento, tener una excelente relación entre precio-producto. Y es lo que probablemente haya llevado que este sea uno de los autos más vistos en Brasil. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Brasil, verán la cantidad de HB20 que se ven en la calle, y ese fenómeno empieza a reflejarse en Argentina lentamente, porque el volumen de unidades que pueden entrar de la fábrica de Brasil, que está colapsada en su límite de producción, es el que llega. Vamos a hablar con Ernesto Caviccioli de Hyundai, del HB20, de los planes de la marca, pero sobre todo vamos a hablar de los importados. Él es presidente de SIDOA, la Cámara de Importadores de la República Argentina, que es el grupo de automóviles, de marcas, que está creciendo en Argentina a pesar de que el mercado está frenado, que tiene una estabilización en números bastante parecida a la del año pasado y que tiene una retracción de ventas de marcas generalistas que llega del 20 al 30%. La única excepción es Ford, que gracias al Territory, que viene de China, está creciendo en ventas respecto al año pasado. El resto de las marcas están cayendo. Los importadores, sin embargo, están subiendo. Hay una reconversión del mercado argentino y este es el fenómeno que queremos charlar con Caviccioli en este programa de hoy de P1 Autos. Así que sin más preámbulos, hacemos una pausa. Cuando volvemos, estamos en el estudio de P1 para dialogar con Caviccioli y profundizar en todos estos temas. Si crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable, con techo solar panorámico, nueva central multimedia de 15,6 pulgadas y más de 1000 kilómetros de autonomía. Nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable, espacio para que la vida suceda. Lo dicho, estamos en este nuevo programa de P1 Autos con Ernesto Caviccioli, el importador de Hyundai en Argentina, que además es el presidente de la Cámara de Importadores, que tuvieron una relevancia muy grande en el último año y medio. Ernesto, gracias por acompañarnos, bienvenido a P1 Autos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, primero, estuve en Brasil hace algunas semanas, presté atención y la cantidad de Hyundai HB20 que se ven es sorprendente.
¿Por qué es tan exitoso ese auto y por qué tardó tanto en llegar a Argentina? Sí, es impresionante. Bueno, en los últimos 10 años, este auto se fabrica hace más de 10 años. Los últimos 10 años es un auto que estuvo entre el primer y el tercer o cuarto puesto todos los años, ¿no? Históricamente. En Brasil. En Brasil, sí. Básicamente es el proyecto principal de la erradicación de Hyundai con su fábrica en Piracicaba, ¿no? El H20. Después se sumó la Creta, que también es un modelo muy exitoso. Y te diría que hoy la planta de Piracicaba está produciendo más de 200.000 unidades, principalmente para el mercado brasilero, pero también está exportando, así como exporta a la Argentina, está exportando a Uruguay, a Paraguay, a Colombia y a México, ¿no? Esos son los mercados de exportación. ¿Y cómo les fue acá en Argentina? ¿Cómo les está yendo? Porque es un auto que trae como un nivel de equipamiento bastante superior a la media de ese segmento B chiquito, digamos. Sí, bueno, para empezar te digo que desde el momento que hicieron la fábrica quisimos tener ese auto, ¿no? Estuve en la inauguración de la fábrica, fuimos varias veces a Brasil a buscarlo, pero no se daban las condiciones y muchas veces por la alta demanda que tenía en Brasil y otras veces fue porque el gobierno no nos daba cupo para importar, el gobierno anterior, ¿no? Bueno, finalmente lo tenemos. Cuando lo vimos, lo configuramos, dijimos, bueno, tenemos que tener una gama amplia. Estamos hoy con 3 versiones, la de entrada de gama que es caja manual, una intermedia automática y una tope de gama que, como decís vos, viene con hadas, viene con todo, súper equipado para el segmento. Y después trajimos el sedán, también en 2 versiones, manual y la versión más cara, ¿no? La verdad que está funcionando muy bien, estamos hoy en día en el orden de las 400, 450 unidades por mes, que es más o menos el cupo que nos da la fábrica de Brasil. ¿Cómo administras el cupo de importación respecto a las fábricas que hay en Argentina? Porque ustedes tienen un auto con arancel cero de Brasil, sí, pero es un auto que no tiene fábrica en Argentina. Digamos, es como la inversa que hace Ford, que no tiene fábrica en Brasil, claro, y exporta desde acá. Bueno, ¿esto es por la regla del AC14 del Mercosur? Sí, las reglas del Mercosur lo que hablan es de un coeficiente de desvío, que es el flex, que hoy creo que está por el 2 más o menos, ¿no? Cerca Entonces, del 2, sí. Quiere decir que ningún país puede importar más del doble de lo que exporta, ¿no? Hay que mantener ese ratio. O sea, es una regla que se pone para que la industria no se vaya toda a un país, claro, y se divida un poco entre los dos. Pero este ratio es por industria total, no es por marca. No es por marca. Entonces, bueno, en nuestro caso, como decías vos, Hyundai tiene fábrica en Brasil, cumple con todas las normativas, en Argentina aún no. Y en el caso de Ford, por ejemplo, tiene fábrica en Argentina y en Brasil no. Entonces, así como Argentina toma autos de una marca que no fabrica en Argentina, Brasil está tomando las Rangers que se hacen en Pacheco sin tener fábrica de Ford porque cerraron la fábrica, las vendieron hace unos años, ¿no? Por estrategia de Ford. Si hubiera una invasión, que esto es lo que se está como viendo venir, una invasión de marcas chinas que lleguen a Brasil para producir en Brasil, e integrar partes locales como para poder exportar a Argentina con arancel cero, ¿eso a ustedes los perjudicaría porque se achicaría el cupo que vos podés aprovechar? Sí, en realidad lo que hay que ver es, primero, si llegan al contenido regional, porque lo que estamos viendo hasta hace poco es que son plantas de CKD, ¿no? Exacto, todo ensamblaje. Entonces, todo lo que es ensamblaje no cumple con el contenido regional. Por eso no podría ser importado con el 0%, ¿no? Tendría que entrar con el 35%. Y después lo que hay que ver es la evolución del flex. En el último acuerdo que se firmó, hasta el año 2030, ese coeficiente de flex va subiendo hasta llegar a 3 y después iríamos al libre comercio, ¿no? Okay. Esto está escrito se ha reformulado 25 veces más o menos. Hay una puja entre los dos países, ¿no? Brasil quiere ir al libre comercio y Argentina quiere seguir con el flex, claro, para que no pase lo que te dije antes. Para que no invadan de autos brasileños. Sí, para que la industria no se vaya directamente a Brasil y fabrique en Brasil, ¿no? Lo cual tiene un sentido para el país, ¿no? Suena lógico, digamos. Suena lógico, lo que pasa que lo que no es lógico es que cuando firmás el acuerdo a 10 años y se viene el libre comercio, ahí volvés para atrás con el flex, ¿no? Okay. O como hicieron gobiernos anteriores que estábamos en el 1.9 y lo bajaron a 1.5. Son temas políticos. Nosotros siempre decimos lo mismo. Hechas las reglas, nosotros respetamos las reglas, y así como en un momento hubo que exportar para poder importar, lo hicimos. Después nos pusieron un cupo, trabajamos con el cupo, ahora estamos con este sistema, ¿no? ¿Es muy difícil ser importador de autos en Argentina? Sí, yo creo que... ¿Por qué? A ver, contame un poquito, porque hay como dos corrientes, ¿no? Importador, fabricante. No, es un negocio que necesitas mucho capital de trabajo
para que tengas una idea, el auto que compramos en Corea lo tenemos que pagar anticipado o pagar contra embarque. Ahora, hoy no se puede pagar contra embarque, pero se va a poder seguramente en el futuro. Y ese auto te llega en 4 o 5 meses, ¿no? Y después recién ahí lo tenés que nacionalizar. Para nacionalizar el auto tenés que pagar un montón de plata más. Sí. Recién ahí se lo vendes al concesionario y el concesionario se lo vende al cliente, ¿no? Entonces, es una gran inmovilización de capital de trabajo que tenés que tener con márgenes que, digamos, son razonables, pero son chicos para otras industrias, ¿no? Cuando vos ves que un textil o una empresa de colchones tiene un margen del 100%, y en un auto vos por ahí tenés un 5 o un 6% de margen, ¿no? Hay como una idea de que el 6% es como una cosa estandarizada de margen. Más o menos, porque la competencia te lleva a eso. Menos no cierra el negocio y más no te deja la competencia, ¿no? Porque es un sistema que no está cartelizado. O sea, todas las marcas, tanto las de EFA como las IDOA, entre nosotros nos matamos para vender, para que los clientes nos elijan a nosotros y no a las demás marcas. Entonces, no es como en otras industrias de la economía argentina donde vos tenés posiciones dominantes y tenés 1, 2 o 3 jugadores que te fijan el precio. No, en el auto hay mucha competencia. Entonces la competencia te lleva a que tu margen sea muy chico. Pero bueno, como te decía antes, vos tenés todo ese capital de trabajo inmovilizado, tenés un mercado muy competitivo y tenés un mercado que evoluciona, que puede ir para arriba o para abajo, y evoluciona muy rápidamente, ¿no? Si nos acordamos lo que pasó en noviembre, de golpe se cayó el mercado y todos teníamos stock de más, ¿no? Y eso puede pasar. Y después vivir en la Argentina implica, obviamente, el marco político y económico de la Argentina, ¿no? Por todas las que hemos pasado. Pasamos la del 2001, pasamos el tequila, pasamos el COVID, o sea, todas esas crisis y las que hay adelante, ¿no? Porque por ahí ahora estamos en un momento de cierta estabilidad de tipo de cambio, pero vos no sabés lo que va a pasar en el futuro, no sabés cómo termina la guerra que estamos viviendo hoy entre Irán, Estados Unidos, el Golfo, no sabés a cuánto va a estar el barril de petróleo. Entonces, todo lo que es logística está regulado de alguna manera por el precio del combustible, y el combustible está directamente linkeado con el precio del petróleo. Así que te digo que es un negocio que tiene mucho riesgo y necesitas mucho capital. Entonces tenés que tener primero el know-how y después tenés que tener, no sé si el apetito del riesgo o el riesgo no se puede evitar, ¿no? Entonces vos tenés que saber que por ahí 2 años ganás plata y después tenés 2 años que perdés plata. Y cuando yo te digo perdés plata es literal. Es perder de verdad. No es que, viste que a veces dicen nadie gana menos. Pierde. Sí, gana menos, nadie pierde. No, en esta industria te puedo asegurar que perdés plata. Porque imagínate, cosas que ya pasaron en el pasado, ¿no? Vos traes un auto a un precio y te ponen un impuesto como el impuesto interno que llegó a ser del 100%. Entonces, la fantasía es vamos a recaudar más. Y en realidad lo que pasó, se destruyeron esos segmentos, todos mandaron los autos a tierra del fuego, se llenó la isla de autos importados y fue toda pérdida, ¿no? Eso es pérdida real porque los impuestos los pagás y el auto lo tenés que vender por debajo del costo, ¿no? ¿Cambió el mercado a partir de que se retiró el impuesto interno? Primero había salido la escala 1, que lo normalizó en la franja media de precio, y ahora la eliminación del impuesto 2. Pero había como una distorsión. Yo me acuerdo haber charlado alguna vez con vos sobre el tema de cuánto crecieron las pickups a partir de que no se podía entrar sub de esa gama de precios. Sí. Mirá, el caso paradigmático, ¿no? Acá llegó a pagar impuesto el Toyota Corolla, ¿no? Claro. ¿Puedo hablar de marcas? Sí, sí, por supuesto. De la competencia. Entonces, estamos hablando de lo que era en ese momento el auto más vendido del mundo. Exacto. El auto más popular del mundo. Y acá en Argentina era considerado un auto de lujo, ¿no? Entonces, pongamos en dimensión el delirio que fue el impuesto interno. Y entonces después, ¿qué pasó con el impuesto interno? Un montón de cosas asociadas. Vos tenías autos topeados, ¿te acordás de los topeados? Toda la lista de precios, la gama entera de un modelo, el mismo precio tenía. Topeados salían al mismo precio, y cuando vos ibas a comprarlo, ese auto no existía. Claro. No existía. O ese precio no existía. No existía el precio, pero ahí estaba el auto y era otro precio. Entonces, vos creás cosas totalmente artificiales, porque si nos regimos por el impuesto interno, era hasta un cierto precio venía así, y después había un salto donde no podía haber ningún auto, y después la lista de precios seguía para arriba, ¿no? Agujeros en las listas de precios. Exacto. Que quizás con el topeo se disimulaban de alguna manera, pero bueno, si vos al de arriba lo llevás mucho más arriba, el de abajo tiene menos competencia.
Claro. Entonces te permite que el auto más económico pueda ser más caro, porque el que le sigue arriba en la cadena... Está demasiado caro. Claro, esto es como si fuera una cadena la que estudiamos en el colegio, ¿no? Que Claro. el pescadito chico se come más grande. Bueno, yo lo veo como un ecosistema, ¿no? Entonces hay gente que necesita autos segmento B, otros C, otros pickups, otros SUV, y también hay gente que puede pagar un auto o no puede pagar otro, ¿no? Entonces hay una armonía en eso, en esa competitividad, y vos la rompés completamente con el impuesto interno, porque lo llevás para arriba uno y la segunda escala lo llevaste a la estratosfera, ¿no? Entonces, ahora que cae la segunda escala, a vos te dicen, no, pero esos autos eran los autos de los ricos, ¿no? Ese es un poco el argumento. Sí. Autos de alta gama, de los ricos, todo. Claro, pero abajo de esos hay autos de clase media. Entonces, si vos eso de los ricos, para decirlo prejuiciosamente, lo llevaste muy lejos, el de clase media va a poder seguir subiendo. Tiene margen para subir. Entonces, ahí tenemos las pickups V6, Entiendo. que bueno, que por ahí en un momento valían $30.000, se llegaron a vender a $60.000, porque no tenían competencia. Lo que vos decís también es algo que pasó. Los vehículos comerciales, al no estar grabados, Claro, porque las pickups no pagan no impuesto pagan, interno. aparte de que pagan, No pagaban. aparte de que pagan IVA 10,5. Además. No pagaban impuesto interno. Entonces, para muchas familias pasaban de un Corolla, como dijimos recién, no tenían nada en el medio y terminaban en una pickup. Bueno, y vos ibas a los colegios, o incluso en la ciudad de Buenos Aires, en los estacionamientos, está lleno de pickups. ¿Es bueno para el que fabrica pickups? Buenísimo. Pero desde el punto de vista del usuario, vos no necesitas una pickup. No. En el campo sí, en la ciudad por ahí no. Y eran pickup diésel que contaminan un montón, digamos. Son euros. Son vehículos de mayor porte. Son Euro 5, pero Neumáticos grandes así. pero son diésel, son ¿no? caros. Son diésel, siguen siendo diésel y toda esa polución la metiste dentro de la ciudad. Entonces, finalmente era algo que no tenía ninguna lógica. Incluso a nosotros nos habían dicho del gobierno anterior que se iba a recaudar más, o le hicieron creer a la gente que se iba a recaudar más, cuando ocurrió totalmente lo contrario. Sacaban el impuesto interno, ahora se recauda más que antes porque esos autos se dejaron de traer directamente. Así que yo te digo, impuestos internos 2008, lo reflota el gobierno de Cristina Kirchner, Sí. Los resultados nefastos. En la época del gobierno de Macri hubo una reducción, pero se mantuvo una escala, y el único gobierno que los eliminó hasta ahora fue el de Javier Milei, porque lo prometió, primero sacó la primera escala, Claro. y Que es la que afectaba al Corolla. la que afectaba al Corolla y los SUV segmento B y C. Exacto. Y finalmente eliminan la segunda escala y eliminan las escalas de motos, eliminan las escalas de embarcaciones. Entonces, para mí, ¿cuál va a ser el resultado? Se van a vender más autos, va a haber más competencia entre segmentos y va a haber más competencia entre marcas y más modelos en el mercado, ¿no? Todo virtuoso. Yo lo veo así desde ese punto de vista. De hecho, la distorsión llegó a tal punto que las pickups, vuelvo atrás porque me quedé pensando en esto, las pickups las equiparon tanto como si fueran premium para que le ofrezcan al pasajero que la compraba, porque no había un sub equivalente, y tenga butacas de cuero, toda la asada, cosa que una pickup normalmente no necesita incluso, ¿no? No, sí, es como ponerle, no sé, un caballo, un asiento neumático arriba, pero Claro. sigue siendo un caballo, ¿no? Las pickups y los SUV basados en pickup que tanto se vendieron, como Claro. el SW4, son vehículos de trabajo adaptados a la ciudad, como lo que dijiste vos recién, ¿no? Exacto. Pero yo te puedo asegurar que vos te subís a una SW4 y te subís a una Santa Fe nuestra, Claro. para el uso en ruta y para el uso en ciudad, la Santa Fe es mucho mejor. ¿Dónde ganás con la SW4 si la metes en 30 centímetros de barro? Ahí estoy seguro que la SW4 va a andar mejor. Claro. Pero El tema es que el que la compraba no era para ese uso. depende el uso yo siempre digo lo mismo, depende para qué quieras el auto que necesitas, ¿no? Hyundai es el tercer fabricante mundial de autos, me parece, ¿no? Como grupo sí. Como grupo. Sí. ¿Por qué todavía en Argentina no despega a esa dimensión? ¿O qué tendría que pasar para que lleguemos a ese nivel? Bueno, es muy simple la respuesta. Si vos vas a Chile, Hyundai en Chile estuvo número 1, número 2, número 3, creo que este año va número 2 o número 3. Ok. Es un mercado abierto, sin ningún tipo de restricciones, entran todos con la misma condición. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Hay un Mercosur, hay un arancel del 35%, y eso históricamente hace que Que las sea más caro marcas- traer un auto de afuera. que las marcas que tienen producción en Argentina y en Brasil
van a tener mucho más peso que las que importan. Nosotros veníamos en ese esquema hasta que empezamos a traer de Brasil, pero como te dije antes, la llegada de autos de Brasil está limitada de alguna manera también por la capacidad de la fábrica, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos siguientes? Y seguramente, si me preguntas a mí, tener más capacidad de producción. ¿Y dónde puede estar esa mayor capacidad de producción? Yo creo que una de las soluciones puede ser el acuerdo que está haciendo Hyundai con GM. Okay. GM tiene capacidad ociosa de producción. Sí, de hecho, tiene una fábrica en Santa Fe que produce muy poquito. Muy poco. Bueno. Y es muy moderna. Es una nosotros, moderna. Yo no tengo la información de que Hyundai vaya a producir en esa fábrica, si no te la diría, pero no hay que descartar nada, ¿no? Claro. Entonces, Hyundai hoy está en una etapa de expansión en Argentina. Nosotros veníamos de tener el 0,2% con el gobierno anterior. El mes pasado estuvimos en el 1,4% de market share y es una marca que está creciendo. Es un montón. Y en Argentina va a seguir creciendo, sí. Hacemos una pausa, Ernesto, ya volvemos. Cuando volvamos vamos a meternos un poquito más en los cupos, los autos chinos, los autos eléctricos y los híbridos también. Y un día, algo te marca, aunque todavía no sepas por qué. Y un día estás dando el primer paso hacia eso que querés. Y un día entendés que la montaña empieza mucho antes de subirla. Y un día tu sueño es más grande que cualquier desafío. Y un día ya nada te detiene, hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai. Eso es, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! Pasé mucho tiempo en el espacio. Extrañé muchas cosas de la Tierra. Las personas, la comida. Pero es irónico. Porque lo que más extrañé allá arriba fue el espacio. Nuevo Taos, espacio y tecnología en tu camino. Segunda parte de la charla con Ernesto Caviccioli, importador de Hyundai en Argentina y presidente de SIDOA. Se llenó de marcas chinas. ¿Qué significa? Significa una expansión de las marcas chinas en ciertos mercados del mundo, ¿no? Básicamente, lo que está pasando en Argentina no es un fenómeno de Argentina, ¿no? No. En la región es un fenómeno regional, se puede ver en la costa del Pacífico, en los países del Pacífico se ve bastante, se puede ver en Uruguay, no hay que ir muy lejos, uno va a Uruguay y se ve. Quizás no se ve en Estados Unidos porque no los dejaron entrar y en Europa están con ciertos aranceles, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo explico de la misma manera. En los 80 llegaron los japoneses, acá teníamos a los americanos y a los europeos fabricando, llegaron los japoneses y bueno, el mercado estaba con una cierta calidad y los japoneses ahí se encontraron con autos que no tenían aire acondicionado, levantavidrios, ¿no? En los 90 llegan los coreanos, que es la parte que nos tocó a nosotros quizás, y también desafiamos a los japoneses, desafiamos a los alemanes en ciertos segmentos y desafiamos, sí, a los europeos y a los americanos, siempre teniendo en cuenta el arancel, ¿no? Que es lo que nos limitaba. Y finalmente llegó la oleada china, que es la que está llegando ahora, que no tampoco llegó ahora, ¿no? Recordemos que Chery lleva 10 años, fue la primera marca la que fue punta de lanza del mercado. Y bueno, quizás muy favorecida por el cupo de los autos eléctricos híbridos que dio el gobierno de 50.000 autos. También con la ayuda, para decirlo de alguna manera, de los fabricantes, porque no tomaron su cupo de 25.000 unidades, ¿no? Es cierto. Entonces, en la primera licitación, el primer año, como los fabricantes no tomaron su cupo, los importadores tomaron más cupo
y ahí el más ganador fue BYD. Claro. ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta explosión china? Yo te diría que está muy, muy relacionada al cupo de los autos electrificados, ¿no? Que es la tecnología que ellos también dominan bastante bien, ¿no? Entonces me parece que esta es una primera etapa, después va a haber una etapa donde va a bajar un poco la espuma y el mercado se va a acomodar un poco, pero el golpe fuerte para mí está dado por las 50.000 unidades que se dieron del cupo 25 y el 26, ¿no? Ya tenemos 100.000 unidades, algunas ya llegaron y otras a llegar. Van a llegar este año, claro. De las cuales hay casos como Ford Territory, que es de una terminal radicada que tiene fabricación en la Argentina y es un producto de China que obtuvo 10.000 unidades para el cupo 26, ¿no? Es un montón. ¿Y ese cupo está bien que sea 50.000? Porque yo, por otro lado, digo, el auto electrificado, híbrido enchufable o eléctrico puro, Sí. naturalmente, por su tecnología, tendría que ser más caro que Es más caro. el mismo auto térmico. Es más caro, Pero no es así. pero no es así. Porque gracias al cupo es más barato. Si me preguntas a mí, Es como injusto, digo, para el fabricante tradicionalista. sí, por eso, pero si me preguntas a mí, veamos lo que hacen los demás países. Sí. Caso de Uruguay. En Uruguay el eléctrico entra con 0, pero no tiene que valer un FOB de 16.000 o menos. Todos los eléctricos entran con 0. Es la tecnología la que entra con cero. La tecnología eléctrica entra con 0. Y de esa manera vos vas a tener chinos, japoneses, coreanos, alemanes, Claro. vas a tener autos de todo el mundo eléctricos pujando ahí por su participación de mercado, ¿no? Me parece que ese es el modelo, ¿no? Si queremos desgravar parte de ese 35%, y bueno, puede ser 0 para el eléctrico sin precio mínimo o máximo y sin cupo, y para los híbridos quizás, que no son tan caros de producir como un eléctrico, Un arancel más chico. que paguen un 10, un 15% en vez del 35%. De esa manera vos vas a generar la máxima presión competitiva, pero va a ser justo para todas las marcas y para todos los orígenes. Es que vos, por ejemplo, Hyundai no tiene autos en el cupo porque no tienen un vehículo que entre porque no abajo llegamos, de 16.000 no dólares. llegamos a los 16, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la solución. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, un poco lo que hablábamos antes, como estamos en el Mercosur, las industrias se protegen, quieren que haya un cupo, seguramente porque en estos acuerdos hay ciertas posibilidades de abrir un poco el mercado, pero tiene que ser por una cierta tecnología, Claro. por una cierta cantidad de años y por un cierto volumen, ¿no? Claro. O de dinero, como México, O de dijo, dinero. por dinero. Sí. Hasta tanta plata. Como el acuerdo con México. Si queremos que haya competencia y que estén todas las marcas representadas, para mí es sin cupo y sin FOB máximo. Esa sería la solución. Yo entiendo que el gobierno tuvo que elegir un camino, eligió el camino que eligió. A unas marcas les sirve mucho más que a otras, ¿no? Acá te estoy hablando como representante de Sidoa. De Sidoa, claro. Hay marcas que están muy contentas, les está yendo muy bien, hay marcas que no pudieron entrar. Y bueno, vamos a ver cómo siguen las sucesivas distribuciones del cupo, ¿no? Porque el método se puede cambiar. Sí, supuestamente este es por 5 años, ¿no? Se a puede menos que lo modifiquen, perfeccionar. Sí, podrían modificarlo. Pero de supongo. hecho la forma de asignar el cupo entre el 25 y el 26 cambió. En el 25 era por precio de venta al público y en el 26 había un polinomio que tenía en cuenta también la cantidad de modelos, ¿no? Claro. Entonces las marcas que presentaban más modelos se llevaron más cupo, Más por decirlo cupo. de alguna manera. O también existe el recurso de presentar otras marcas. Y de esa manera, Claro. hablando de los autos chinos, ¿no? Que, Sí. Un importador traiga varias marcas. que un sí. grupo hace 20 marcas. Bueno, es eso. Son reglas del juego. Uno tiene que jugar en base a las reglas. Yo lo que digo es que las reglas se pueden revisar. Lo que hay que hacer en todos los sistemas es, bueno, hicimos esto, este es el resultado. ¿Qué podemos hacer para mejorar el resultado? Visto el resultado, claro. Si lo queremos cambiar, ¿no? Pues Si también- no nos conforma el resultado. Claro, yo lo que veo del cupo es que estos 50.000 autos, o un gran porcentaje de los 50.000 autos, se metieron en la franja de SUV, B y C, entre los 30 y los 40.000 dólares. ¿no? Exactamente. Entonces, ahí lograste una hipercompetitividad, pero para abajo nada y para arriba nada tampoco, ¿no? Entonces, si fuéramos a un esquema como el que yo te estaba contando, que sea sin FOB máximo y sin cupo, tendríamos híbridos y eléctricos de todos los orígenes a precios más accesibles, ¿no? Habrá algunos que le guste, otros que no les guste. No es la posición de la cámara, ¿no?
Esta es una posición de Hyundai, está Sí, claro. Porque Sí, que además lo estás viviendo en carne propia porque no pudiste entrar al cupo. No pudimos entrar claro. porque se dio de esa manera, ¿no? Y va a haber otra marca que te va a decir, está bárbaro así. Claro, pero por eso digo, Déjalo la mirada así. tuya sirve porque es, acá conmigo te estoy diciendo, yo no puedo entrar a ese cupo, no tengo producto para entrar. Entonces habría que abrirlo más para que todos podamos entrar. Son visiones, Claro. ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que hablar por cámara y tenemos que hablar por marca. Yo en mi caso hago las dos cosas. Y después el gobierno tiene que ver lo que hizo, tiene que ver los resultados y tiene ese ajuste fino que puede hacer, ¿no? Está en manos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué pasa para el cupo 27, 28, 29. Mi propuesta desde el lado de Hyundai es esa. Si tiene que haber un cupo sí o sí, y bueno, que haya más segmentos de precios, ¿no? Claro. Que no sea un corte en 16, porque en el fondo termina trabajando como el impuesto interno eso. Se topean en 16 y entran todos abajo de 16, ¿no? Está pasando eso. Me pongo en abogado del diablo. Dale. Y el que produce, el que da empleo, tiene proveedores, la fábrica, Sí. la industria automotriz, ¿no pierde con una apertura de ese calibre? Porque también tenés que cuidar el empleo, la red de proveedores, la cantidad de empleos que están alrededor de la industria. Seguro, sí. Yo entiendo lo que decís. Estamos hablando de autos electrificados solamente, ¿no? Bien. Entonces, puede ser eléctricos, puede ser híbridos, sacar los mild hybrid, puede ser solo para eléctricos, que acá no se producen. Claro. O sea, quizás hay que hacer una sintonía fina y que quizás hay que darle previsibilidad al que tiene una fábrica, como decís vos, y está operando desde hace mucho tiempo. Bueno, el caso de Australia, ¿no? No sé si lo conoces. Explícaselo a la gente, porque es Bueno, lo más importante. en Australia tenían se fabricaban autos y tenían autos caros y no de la mejor calidad. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pero no solo para la industria automotriz, para todas las industrias. Hizo un estudio con consultoras, con las consultoras internacionales más importantes, para tratar de entender cuál era la competitividad de cada sector, de todos los sectores de la economía australiana, y tomar medidas hacia adelante. Bueno, de ese estudio surgió que los autos, en vez de fabricarlos, convenía importarlos al menor precio posible, que de esa manera los autos iban a bajar muchísimo de precio y la gente los iba a poder comprar. Lo mismo con los textiles y alguna otra industria. Las demás industrias convenía mantenerlas. Sí. Entonces hizo un plan de 10, 15 años donde hubo reconversión de ciertos sectores en otros sectores de la economía. Se avisó con tiempo y las fábricas, progresivamente las fábricas de autos fueron cerrando y fueron pasando a la importación y otras industrias fueron tomando esos puestos de trabajo que quedaron vacantes, ¿no? Se hizo una planificación. Claro. Y con el objetivo estratégico de decir, bueno, los australianos somos buenos en esto, nos vamos a especializar en esto y lo demás lo traemos importado. No se puede fabricar todo. De hecho, en Argentina no se fabrican Ferrari, no se fabrican Porsche. Eso sería una locura intentar hacer eso. O por ahí el modelo de negocio sería hacer nada más que eso. Bueno, yo creo que hoy el modelo de negocios de la Argentina, en lo que es industria automotriz, es fabricar vehículos comerciales livianos, ¿no? Pickups, sprinters. Que de hecho están haciendo todos ese camino, ¿no? Todos están yendo a esa reconversión y ahí en ese caso lo que puedes decir es, bueno, importemos lo demás, pero no las pickups. Claro. Entonces la pickup se la compras al fabricante local, pero le compras la pickup, no todo lo demás. Y el resto se importa. Importaremos nosotros, los importadores importarán también las terminales, ¿no? Que de hecho lo hacen. Sí, de hecho la Ford Territory que mencionaste vos es el auto más vendido de Ford en Argentina en este momento, más que la Ranger. Y está hecha en China, con mano de obra china y todo, bueno. Entonces hay que tener una visión más global de las cosas. Pero eso suena como equilibrada, o sea, no desindustrializo el país, pero sí lo especializo. Seguro, ¿no? Seguro. Y entonces ahí es como un poquito más abierto. Y tenés el know-how y de hecho yo siempre lo digo, tomemos el caso de Toyota. Toyota exporta, ¿estuviste con Salinas? Sí, estuve acá. Bueno, un saludo a Salinas, conocido mío. Ellos exportan el 70% de las pick-up que hacen en Argentina. Ellos pueden, ¿por qué los demás no pueden? Entonces, hay que analizar los casos exitosos, ¿no? Yo creo que Toyota desarrolló bien los proveedores, Toyota le dice a los demás países, los países que compran pick-up, tienen que comprar de Argentina, este va a ser el precio, este va a ser el producto, hace un producto de calidad. Ese es el modelo virtuoso, ¿no?
No, suena bastante lógico. Si todos vamos hacia ahí, me parece que va a haber producción, va a haber importación y vamos a enfocarnos en producir lo que mejor sabemos producir al menor costo posible y lo demás importará. El tema es que mientras tanto hay una matriz impositiva muy grande que todavía sigue pegando al que fabrica. Los fabricantes lo siguen reclamando. Para exportar el 70%, como hace Toyota, tenés que exportar sin arancel de importación, sin impuestos, para poder competir con México, Tailandia, de hecho, Sudáfrica. Se han sacado algunas cosas, sacó el impuesto país, se sacaron algunos impuestos, pero bueno, es lo que dice Martín Galdeano, ¿no? Hay impuestos nacionales, provinciales y municipales. Totalmente. Entonces tiene que haber un esfuerzo de las tres partes. Si el gobierno nacional hace todo el esfuerzo y después la provincia no afloja nada. O las tasas municipales suben incluso. Y las tasas municipales suben o te ponen impuestos a cargarte combustible, como pasa en algunos municipios, ¿no? No lo resolves al problema. Porque lo que te deja de cobrar uno te lo aumenta el otro, ¿no? Puede ser que haya cambiado en el mundo en general, pero en Argentina a lo mejor por la brecha cortita que tenemos de rentabilidad para todas las actividades, quizás un poco más, que lo que haya pasado es que ya no podés desperdiciar nada. No podés, decía Salinas sentado en esa misma silla, ya no podés dejar la luz prendida si no la vas a usar. Porque eso es ineficiente y termina perjudicándote en tu costo operativo. Sí. Y que Argentina todavía en algunos aspectos no se dio cuenta que hay que hacer ese ajuste. Es lo que dice Claudio Sucho hace 2 años. O sea, la inflación y la brecha tapaban todos los... Exacto. Todas las ineficiencias. Las ineficiencias que tenías, y aparte la energía era muy barata, regalada prácticamente. Subvencionada. No solo para las personas, sino para las industrias también, subvencionada. Entonces, vos a lo que tenés que ir hoy es a la competitividad, tenés que ser competitivo, y cómo sos competitivo y mejorando tus costos, ¿no? No hay mucha vuelta en eso. Y sí, yo coincido 100%. Todas las empresas estamos mirando hacia adentro a ver en qué podemos optimizar nuestros procesos, ¿no? Para que la gente, van a ser bien cómo es tu público, ¿no? Pero hay públicos más generales, más específicos, sí. Pero hay un montón de cosas que se puede trabajar. Por ejemplo, uno es el costo logístico, llevar un auto. Es cierto. Vos por ahí, traerlo de Asia hasta Buenos Aires, es una empresa internacional, más o menos es como un commodity, pero desde Zárate hasta el concesionario, y ahí se puede trabajar. Los costos de Zárate también, Terminal TZ o Lima, hay muchos costos asociados. Claro. Hay costos de manipuleo de los containers, también tienen unas cosas. A veces cuando traes un auto en container te sale mucho más caro, por eso no se usa, porque tenés una persona que lo único que hace es abrir el container, otra que baja el auto. O sea, ineficiencias. Ineficiencias que hay que seguir trabajando, sí, tal cual. Y el otro tema también, que siempre digo en todas las notas, es el costo de tener un auto, ¿no? Porque bueno, una cosa esa es una discusión mucho más larga. Una cosa es comprarlo, cosa es comprarlo, totalmente. Otra cosa es mantenerlo. Y ese mantenerlo, la locura que tenemos, que es la patente, primero el patentamiento, pero después la patente, lo que se pague patente, eso en otros países del mundo no existe. Además acá se paga patente por el año modelo del auto y no por el peso, que es el que en definitiva rompe el asfalto o no lo No por el rompe. peso, no por... Yo puedo tener un auto del año pasado, se me rompió el motor y lo tengo parado y tengo que pagar igual, ¿no? Claro. Entonces, te cuesta mucho llegar al 0 kilómetro y te cuesta mucho mantener el 0 kilómetro o el auto usado con pocos años de uso, ¿no? Eso es importante. 70% de importados, 30% de nacionales. ¿Es una proporción razonable para este momento? Estamos más o menos así en estos Sí, meses. 30, 35. Algo así. Yo creo que estamos volviendo, quizás ahora un poquito más exagerado, pero estamos volviendo a la normalidad de alguna manera, ¿no? Siempre fue 65-35, ¿no? Digo, es difícil definir normal, ¿no? Sí. Pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, el Mercosur. El origen del Mercosur, Argentina se especializaba en autos de alto valor, para decirlo de alguna manera, los tuvimos acá, el Focus, el Cruze, segmento C, y Brasil hacía el auto económico. Es cierto. ¿No? El auto económico se vende muchísimo más en volumen que el auto más caro. Entonces, de esa manera, era un régimen, de alguna manera, que le servía a los dos países, y en el cual se intercambiaban esos autos, y te dan esas proporciones más o menos. Porque vos no me estás hablando de plata, me estás hablando de cantidad de unidades. Unidades. Y bueno,
Cuando vos hablás de importado, el grueso es de Brasil, ¿no? Eso Claro, por se supuesto, entiende. el 80%. Ahora China está Bueno, ahora China que está creciendo. Ahora China está pesando un poco más, bastante más. Corea bajó un montón, porque nosotros en su momento traíamos muchos más autos de Corea, ahora no. México, que tendría que subir un montón, ahora tenemos un problema con el acuerdo. Con el acuerdo. No se sabe cómo sigue, pero México históricamente fue el 7, el 10%, ¿no?, del mercado. Entonces cuando armás esa composición, si tomás lo de Brasil más lo de México más lo de esta zona, y sí es lógico que te dé esas proporciones. ¿Sería razonable que la industria funcione si hace un 30% del mercado, 35%, y si haces exporta si haces el 30, buena parte de su proporción de si producción? Si exportás el 70% de la producción como hace Toyota, sí. Claro. Lo que pasa es que no es la realidad de todas las fábricas, ¿no? Argentina tiene cupos con México en negociación, con Estados Unidos por concretarse. Acaban de hacer un acuerdo histórico con la Unión Europea, el cupo de China. ¿La forma de saltar la barrera de Brasil es esa, es cupos? Sí, bueno, el acuerdo con Brasil se puede redefinir, ¿no? Pero ellos no quieren redefinir. Para eso tiene que haber voluntad de Brasil y de Argentina. Son negociaciones. El 35% es lo máximo que permite la OMC. La OMC. Se fue a eso, pero generalmente cuando uno ve otro tipo de acuerdos, se arranca del 35 y se va bajando, ¿no?, durante el tiempo. Es una pregunta que le tenés que hacer al gobierno, hace unas al semanas, secretario de Industria. Claro, hace algunas semanas en Automecánica hubo una charla muy interesante entre los directivos de Argentina y Brasil, y todos lo que decían es, ni siquiera poniendo el 35% a los chinos los podés parar. Se te van a meter y van a hacer la integración de partes, que es 10% nada más para llegar al 50%. El 40% es costos operativos nacionales, desde fabricar, pagar sueldos, etcétera, impuestos, y un 10% de integración de autopartes. Entonces, la preocupación era, con el 35% de arancel no va a alcanzar para frenarlos. Hay que subir la integración regional para que sea más difícil o que vengan a importar. Sí, yo te diría, hay que ver los chinos cuando fabriquen realmente en Brasil o en Argentina, a ver cuál es la competitividad que tienen. Claro. Si es la misma que trayendo el auto terminado de China, ¿no? Porque... Sí, juguemos con la misma regla de juego, todos competimos. El tema es que sean la misma regla. El auto que pagamos en Brasil, te puedo asegurar que no es el precio que pagamos de Corea, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es más caro. Es más caro fabricar en Brasil, es más caro fabricar en Argentina que en Asia, ¿no? Bueno, entonces volvemos a lo que decíamos antes. El problema es estructural de los países también en bajar su matriz impositiva fiscal que permita ser competitivo. Vos tenés que bajar eso y tenés que subir la escala de producción, ¿no? Claro. Ese es otro desafío. Porque si vos en Argentina tenés 10 fábricas que hacen 40.000 autos en promedio, no tenés escala para ser competitivo. Entonces, no tener escala te sirve en un mercado cerrado, porque tenés a los clientes cautivos, por decirlo de alguna manera. En un mercado abierto no tenés escala, te liquida. Bueno, es lo que está pasando ahora. La fábrica de Stellantis de Palomar está con serios problemas porque la escala para el mercado local no le sirve, no le alcanza. Sí, y también lo que hay que analizar son los éxitos o los fracasos a nivel regional, ¿no? Porque vos me decís, HB20, estamos hablando recién. Sí. Brasil, espectacular. En Argentina vendemos lo que tenemos para vender, ¿no? Más o menos. Ahora, el 208, acá fue el auto más vendido el mes pasado. ¿Cuántos se venden en Brasil? Cada vez menos. Hoy el 50% de hace un año. ¿Qué pasa con el acuerdo de México? Antes nosotros le vendíamos autos, ellos nos mandaban autos. Hoy en día ellos nos mandan autos y nosotros no le vendemos nada. Exacto. ¿No? Entonces, ahí es donde hay que trabajar, me parece. En la escala. En la escala, en el que exporte sin costo adicional. O sea, tenemos una industria, me parece, que se puede defender. Necesita ciertas herramientas, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque también no le podés dar todo el mercado por supuesto a esas empresas. Hoy en día yo lo que pienso es que está ganando el consumidor, ¿no? Sí, tiene mejor precio, eso seguro. Pasó con los neumáticos. Hay mejor precio. Hoy lo charlaba a la mañana con el productor del canal. Un neumático de un auto estándar común costaba hace 2 años 100.000 pesos. Sí. Hoy cuesta 100.000 pesos. Y hubo inflación. Entonces quiere decir que ganó el consumidor. Y sí. Bueno, vos lo escuchaste al señor de Neumann. Exacto. Lo que dijo. Con mucha sinceridad, ¿no? Lo dijo. Y bueno, en nuestra industria también, con cepo y con todo lo que tuvimos y con cupos de importación, los autos no eran lo que decían en la lista de precios. Y no porque nosotros quisiéramos, sino porque a nosotros nos pasaba que nos dejaban traer 40 autos por mes, nosotros se lo dábamos a la red y la red tenía que sobrevivir
un concesionario vendiendo 2 autos. Claro. Cuando hoy están vendiendo 40, 50, 60. Claro. ¿no? Y hay marcas que venden 200. Entonces vos tenés que bancar esas estructuras. Y la única manera que había para bancarlo era poniéndose el precio y la gente lo validaba porque no había autos. Claro, no había. Había 3 personas por cada auto que se vendía. Entonces, hay que hacer un análisis más integral, hay que mirar una serie en el tiempo más larga, ¿no? No hay que quedarse con el dato del mes pasado, Con la foto de con hoy. una foto de hoy. Hay que mirar toda la película. Y yo creo que venimos de un mercado hiper restringido, donde tuvimos 4 años en el orden de los 400.000 autos por año. Hoy, el año pasado fueron 600.000, este año se encamina a 650, no sé cómo va a cerrar, que tiene que ver con el promedio histórico o donde el país debería estar, por la cantidad por la población que tenemos, por el PBI, por un montón de valores. Nosotros tenemos que tener entre 600 y 1 millón. Claro. ¿no? Cuanto más baratos sean los autos, más nos vamos a acercar al millón. Y cuanto más financiación haya, también más herramientas va a tener el consumidor para pasarse un cero. La última, esa es una contra que tienen los importadores, no tener la financiación que tienen las fábricas terminales con sus financieras, o ustedes tienen algún recurso para ofrecer una financiación o un plan de ahorro. Nosotros podríamos hacerlo, quizás la terminal tiene más herramientas. Nosotros los ciclos de vida de los productos no los manejamos. Claro. La terminal sí. Ahí me refiero específicamente al plan de ahorro, ¿no? Yo estoy vendiendo, si vendiera un plan de ahorro, estoy vendiendo una promesa a 10 años, ¿no? Y no sabes qué va a ser Si Hyundai yo dentro no de tengo el 5. control de la producción, no puedo vender una promesa de 10 años. Sería irresponsable, ¿no? Hacerlo. Entonces, mucho de eso está dentro del precio del auto también, ¿no? Claro. Porque hay mucha fantasía y la gente dice, bueno, pero la tasa cero, y la tasa cero no es cero. Lo sabemos todos. O primero es una tasa subvencionada, la está subvencionando la fábrica, ¿no? Subvenciona la fábrica, pero Y hay un quebranto que... Pero se lo está poniendo al precio y lo está pagando el que está pagando un plan de ahorro, seamos sinceros, ¿no? Porque hay una lista de precios que es la que te llega a vos y después te venden con un 20% de descuento. El plan de ahorro subvenciona el precio efectivo. Y yo te digo, son tan buenos que te hacen un 20% de descuento en una industria que tiene un margen del 6%. No cierran los números. Claro. Y bueno, cuando vos metés todo adentro de la ecuación, cierran los números, porque hay gente que lamentablemente está pagando mucho más de lo que debería pagar. Porque entró en ese sistema. Y no te digo, no estoy en contra del plan de ahorro, pero la gente tiene que saber exactamente en qué se está metiendo, qué va a pasar en los próximos 10 años, no lo sabe nadie. Y quizás, cuando no había autos, estar en un plan de ahorro era una buena manera, ¿no? De preservar tu recurso de alguna forma. Y de que finalmente te iban a entregar un auto, no sé si a todo el mundo se lo entregaron o no, pero te lo iban a entregar. Hoy, que hay mercadería, no te conviene el plan de ahorro. No. Pero bueno, hay mucha gente que se suscribe, es la manera que tiene de acceder. Es una cuota más chica. Yo eso lo entiendo. Es una manera de decir, bueno, esta plata no la gasto. Quizás gente que no tiene todos los recursos en blanco y con el plan de ahorro se prorratea distinto el dinero y bueno, pasa por debajo de ciertos radares del gobierno. Entonces, es una manera que existe, es válida. Yo lo que me parece a mí es que hoy el de plan de ahorro está pagando un 20% de sobreprecio. Está pagando la fiesta de los otros, digamos. Que se la están dando a los otros, ¿no? Pero bueno, es mi opinión personal, no sé si... Por ahí me estoy equivocando. Está bien. Pero son las cosas que yo veo en los números generales del mercado, ¿no? Por eso a mí me preguntan por qué no tienen plan de ahorro. Y no sé, por ahí más adelante vamos a tener que tener un plan de ahorro porque nos baja en línea de que hay que tenerlo. No me parece en este momento que sea una buena manera de vender un auto. Ernesto, muchas gracias por su visita. Gracias a vos. La palabra de Ernesto Caviccioli, entonces, una linda charla sobre mercado automotor argentino, especialmente sobre importados y nacionales. El tema queda instalado. ¿Vale la pena reanalizar, rediseñar el cupo de autos híbridos y eléctricos que tenemos en Argentina hoy? Este que admite 50.000 autos que tienen un precio máximo de $16.000 FOB, lo que se convierte en 32 a 35.000 dólares puestos en Argentina en el mercado, o vale la pena pensar en abrirlo. Está el cupo de autos que llegarán desde Europa con el 50% de arancel, en vez de 35, el 17,5. Lo inauguró Stellantis con el C5 Aircross presentado en las últimas horas. Está el cupo de Estados Unidos, que serán 10.000 unidades por año y que está próximo a reglamentarse para que vengan sin arancel de importación, es decir, descontando el 35% puro sobre el precio CIF, que es el precio puesto en Argentina.
está también este cupo y por supuesto está el arancel cero que tiene Argentina con Brasil, con Colombia y pendiente de renovación con México. Si hay tanta oferta, ¿por qué la limitación de híbridos eléctricos tiene que estar puesta en esos $16.000 FOB, con lo cual quedan afuera muchos vehículos que podrían entrar al mercado? Lo dice Caviccioli, lo dijo hace unos días también el importador de Volvo, el dueño de Eximar, Federico Pierusini, planteando algo similar. Quizás es momento de que el rediseño del cupo de autos, que todavía durará hasta 2029, para que 50.000 unidades híbridas y eléctricas entren a Argentina sin arancel de importación, sea revisado. Queda planteado el tema, el mercado está empezando a tener una dinámica que no había tenido en muchísimos años en Argentina y pareciera que hay una franja de autos que quedan excluidas sin necesidad alguna. La semana que viene los esperamos aquí para un nuevo programa. Vamos a tener una entrevista muy especial con uno de los líderes de la industria automotriz que seguramente va a tener cosas muy interesantes para contarnos. Pero quiero que opinen, que nos digan qué piensan de esto, del cupo, de Hyundai, de los importados en general a Argentina. Suscríbanse al canal, escriban sus opiniones, háganos sus comentarios, todo siempre suma y todo siempre vale. Los espero la semana que viene en P1 Autos. Hasta entonces.